Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien. Esperemos que el Señor nos tenga en bien, en bendecirnos, como lo suele hacer habitualmente, por su pura gracia y misericordia, ya que no son las capacidades de los hombres, sino Dios que tiene misericordia. Amén. Abran sus Biblias por el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Estrenamos capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Leeremos del 1 al 12. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Señor, purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Hermosas porciones de las Escrituras. Qué maravilla poder leer, poder alzar la voz y libremente leer las Escrituras en la congregación. Es una gran maravilla, un gran privilegio que debemos apreciar y adorar. Pongámonos un poco en contexto. Si bien recuerdan, en algunos sermones anteriores, por allí, por el capítulo 1, nos vemos a Jesús ejerciendo su ministerio poderoso en Capernaum, concretamente en casa de Pedro y Andrés, como una especie de sede. El Señor predicaba, el Señor sanaba, nuestro Señor Jesús liberaba personas de espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Pero después de dicha labor de predicar y sanar y liberar en Capernaum, se aparta a orar, ¿os acordáis? Vienen a buscarle, todos te buscan, y volvamos allí, y él les dice, en el 1.38 dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Bien, pues el Señor se marcha, sale de Capernaum, y saliendo de Capernaum se va a predicar a lugares vecinos por un tiempo. Pero después de haber estado por un tiempo fuera de Capernaum, regresa a Capernaum y allí vuelve a predicar y vuelve a ejercer su ministerio. Amén. Y es a su regreso, que es justamente cuando toma la barca, sale de Gadara, el endemoniado gadareno está en ese contexto, sale de allí justamente arriba a Capernaum, y allí es donde nos encontramos en la porción de las Escrituras
lo que hemos leído en esta tarde. Dice así, vuelvo a releer: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaban la palabra. Como recién acabamos de expresar, Jesús regresa a Capernaum y se oye que está en su casa, se escucha que está en su casa. ¿A qué casa se está refiriendo? ¿Cuál es esta casa de Jesús? No creo que sea su propia casa, por dos motivos sencillos de entender. En primera instancia, porque los familiares, hermanos de Jesús, no preocupados, desde a mí. Los familiares de Jesús, los hermanos de Jesús, no creyeron en Él hasta después de su resurrección. Por tanto, no tiene sentido de que fuera a casa de María, de sus hermanos, y fuera allí y la tuviera como sede. El segundo punto de que no creo que sea su propia casa es que dice la Escritura en Mateo capítulo 8, verso 20: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto no significa que Jesús no, este texto venga a decir que Jesús no tenía una casa propia. Viene a significar que no tenía una casa habitual donde Él se quedaba. Perfectamente esta casa podría ser otra vez la casa de Pedro y Andrés, o quizá cualquier casa que le recibiera. Y esto tiene que hacernos bien, porque la casa que recibe a Jesús, Jesús la llama suya. Amén. Gloria a Dios. La casa la cual abre las puertas a Jesús, a su ministerio y a todos aquellos que le buscan, Jesús la autoproclama suya. Porque Jesús no tiene una casa. La casa del pastor es la casa de Jesús y ya está. Quien quiera venir a ver a Jesús, que venga a la casa del pastor. En absoluto. La casa de Jesús es la casa de todo aquel que lo recibe. Amén. Amén. Y eso nos hace bien en el alma. Amén, amén. No es de extrañar que las casas se convirtieran en lugares de culto. Amén, amén. O sea, iglesias donde la gente se congregaba y las casas se convertían en iglesias. Cristo y su evangelio propiciaron que, aparte de la sinagoga oficial donde se reunían cada Shabbat, en los hogares puntuales de los cristianos se convirtieran en reuniones de culto, en iglesias. Iglesias improvisadas donde el Señor se movía de una manera magistral. Esta realidad se hace patente en las cartas del apóstol. Pablo, por darte una muestra, Romanos capítulo 16, verso 5, dice: saludad también a la iglesia que está en su casa. Pablo, en las salutaciones finales de la carta, empieza a saludar a personas individuales, después empieza a hablar de iglesias locales, pero también empieza a hablar de iglesias que están en casas de las personas. Amén. Esta iglesia comenzó en casas, mis hermanos. Amén. Amén. Y la iglesia no la denomina el lugar, sino donde hay personas que vienen a Cristo, se predica la palabra y viven en santidad. Amén. Allá donde están los suyos, allá es donde está su iglesia. Amén. Hay algo que no podemos pasar por alto en esta exposición de la palabra, y es esta pequeña parte en la cual dice: otra vez volvió a Capernaum. Otra vez. Capernaum, al ser la ciudad de Jesús, la sede, por así decir, de su ministerio, de la misma manera que tenía los privilegios de tener a Jesús allí, las ventajas de tenerlo cerca, la bendición de poder estar con Él, también estaba expuesta al juicio de no hacer caso a tal bendición, de no hacer caso a tales ordenanzas, de no hacer caso a tal revelación y privilegios. ¿Entendéis esto? A mayor revelación, mayor trato, mayor beneficio, pero mayor compromiso y, por tanto, mayor dificultad y juicio si uno no lo pone por obra. Amén. Esta diferencia entre beneficio y juicio tiene que ver con lo que uno hace, con lo que uno recibe.
en base a la revelación, en base a lo que Dios te da, así es en base a cómo tienes que actuar. Y eso te beneficia, pero también es una espada de doble filo, ya que se te ha revelado mucho, por tanto así tienes que vivir en consecuencia. Capernaum no le pasó esto. Otra vez fue a Capernaum, pero dice la Escritura en Mateo capítulo 11, verso 23-24: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos sobre ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Saben por qué? Simplemente porque Jesús habitaba en Capernaum. Porque Jesús es una piedra que puede ser la roca de tu fundamento o la piedra que te despedace. Ese es Cristo. El que te salva o aquel que te condena. Por tanto, esto tiene que hacernos estremecer y temblar, mis hermanos. Porque se nos ha revelado mucho, se nos ha mostrado mucho, se nos ha dado muchos privilegios, hemos visto la mano del Señor poderosamente. Amén. Por tanto estamos comprometidos en obrar en consecuencia a tal gracia recibida. Amén. Porque a mayor gracia recibida, mayor condenación, si no la sabes apreciar, valorar y obrar en consecuencia. Beneficio, juicio. Todo dependerá de lo que hagamos, mis hermanos. Continúa diciendo: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por Juan. Como siempre, debemos ubicarnos en el contexto para poder entender mejor la situación de la que estamos hablando. El ser paralítico, el tener esa discapacidad, en cualquier época de la historia de la humanidad, habida y por haber, es una tragedia enorme. El estar imposibilitado, el no poder caminar, el no poder correr detrás de tus hijos, el no poder valerte por ti solo en un montón de áreas que te imposibilita por estar incapacitado. Pero ser paralítico en los tiempos de Jesús del primer siglo era algo tremendamente terrible, mis hermanos. Por hechos que todos conocemos. Por un lado, no tenían los avances ni farmacológicos ni fisioterapéuticos para hacer de su vida una vida más fácil. Tenían que sufrir todo sin dichos beneficios. No existía ni infraestructura ni recursos para facilitar la movilidad, por ende la autonomía, de lo que un paralítico en la actualidad hoy tiene. Hoy la infraestructura se hace condicionada mirando el beneficio y el acceso y la movilidad de aquellos que tienen discapacidades. Hay sillas de ruedas avanzadas que les dan la facilidad de poder tener la mayor autonomía posible a estas personas que sufren dicha discapacidad. Pero en aquel tiempo no era así. En absoluto. Por último, existía en esa condición una exclusión social, una exclusión laboral, religiosa. Quedaban completamente solos, abandonados, porque no se podían mover. Su vida era estar postrado encima de un lecho. Inválido y por ende incapaz de moverse sin ayuda, excluida de todos los miembros, ámbitos sociales, laborales y religiosos, postrado en una cama, sufriendo, esperando a morir. Bien, esa era la condición del paralítico en la cual se encontraba. Un hombre desvalido y desafortunado, sin esperanza en el mundo y abandonado, porque los enfermos eran abandonados, y qué trágico es que los enfermos se abandonen. ¿No creéis? Fíjate qué texto, Juan capítulo 5, verso 5 al 7 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo y le dijo: no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque.
cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y es sanado. Estas palabras son conmovedoras y tristes. 38 años al lado de un estanque. De vez en cuando venía un ángel, movía las aguas y podía ser sano. Y a esta persona, a este hombre, nadie lo llevaba, nadie lo transportaba, nadie le ayudaba. Señor, no tengo nadie que me ayude, porque el enfermo era abandonado. Pero en esta ocasión Dios despertó la compasión en 4 hombres que conocían la necesidad de este paralítico. Les hizo ver la necesidad, le despertó el deseo de ayudarle. Despertó a estos 4 hombres y, movidos a misericordia de ver la situación del paralítico, fueron en pos de él para sacarlo de ese lugar. Y creo yo, mis hermanos, sinceramente y así, en este tono despacio, creo que esto debe ser algo vital en la Iglesia del Señor, ¿no creen? No podemos pasar la vida yendo al estanque nosotros, sanándonos con las aguas del Señor y dejar por años a enfermos en el camino. El cristianismo se caracteriza por el amor al prójimo. Por ayudar a aquellos que tienen de verdadera necesidad. Si decimos ser de Cristo, debe haber en nosotros un sufrimiento desmedido por el que no puede caminar solo. Amén. ¿Me permites decirte algo de todo corazón? Amén. Hay gente que necesita de ti para acercarse a Él. El Señor lo dispone así. Si no vas tú, irá otro. Pero hay gente que necesita de ti para acercarse a Él. Y no estoy atentando contra su soberanía. Nosotros sabemos en esta iglesia que es el Señor quien salva, el Señor que convence, el Señor quien atrae a cada día a los que tienen que ser salvos. Pero a Él le ha placido que Dios salve a sus hijos por medio de más hijos. Amén. Pero es demasiado jaleo, ¿verdad? ¿Cuánto jaleo? Es demasiada carga. Es demasiado compromiso. Dice la Escritura que fueron estos 4 quienes lo transportaron. Esto nos hace entender de que el paralítico estaba tumbado en el lecho, en una camilla, y por las 4 extremidades de la camilla este paralítico era elevado por los 4 que los cogían de las 4 puntas y lo transportaban. El hecho de tomar la decisión de traer al paralítico a Jesús implicó ciertos sacrificios en estos hombres. En primera instancia, un tiempo dedicado que no era para ellos, un tiempo dedicado que era para otros. Amén. En segunda instancia, realizar una tarea la cual el beneficiario de dicha tarea no es uno mismo, es otro. Y por supuesto, el esfuerzo de la carga que conlleva transportar a alguien que no puede caminar. Hoy en día son demasiadas cosas que hacer por el beneficio de otro, por el beneficio de alguien que no seas tú o que no sea yo. Demasiado difícil. Hay demasiado egoísmo y los paralíticos siguen en las calles. Pero yo espero, Iglesia del Señor, que esta iglesia sea diferente. Amén. ¿En qué sentido? Prodigios y señales no. Transporta paralíticos. Cárgalos encima de tus hombros, porque hay gente que no puede caminar sola. ¿Lo puedes entender? Amén. Continúa diciendo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Acercar al paralítico a Jesús no fue tarea fácil, ya que había tal cantidad de gente que la entrada estaba completamente colapsada y no podían acercarse a donde él estaba. ¿Se imaginan el panorama? El paralítico ilusionado: me van a llevar a los pies de Jesús. Los 4 hombres llenos de fuego en el corazón: vamos a llevar al paralítico a Jesús. Pero resulta que cuando llegaron allí se encontraron que no podían entrar. Qué bajón, ¿verdad? No podemos entrar. Fue un golpe para ellos, porque no podían acceder a donde estaba el Maestro. Pero en vez de desanimarse, en vez de rendirse,
en vez de satisfacer su ego diciendo que lo habían intentado, es que lo intentamos. Yo cogí al paralítico y lo llevé a la puerta. Pero la determinación de estos hombres estaba por encima de lo normal. Amén. Estaban dispuestos a llevar al paralítico a donde estaba Jesús. Y no dijeron lo hemos intentado, sino que continuaron intentándolo hasta que lo lograron. Dice la Escritura que no sé cómo se subieron al techo de la casa, hicieron un agujero en el techo de la casa y lo bajaron a los pies de Jesús por el techo. Hay que entender un poco el contexto para ver esta hazaña tan extraña y extravagante. Uno se preguntará cómo pudieron realizar tal cosa. ¿Cómo pudieron subirse encima de una casa, hacer un agujero y bajar? ¿No? Permítanme explicarles un poco cómo eran las casas en los tiempos de Jesús. Eran casas bajas, incluso aquellas que tenían un aposento alto. Eran casas bajas, no eran muy altas. En la mayoría de ocasiones se construían una al lado de otra, más o menos como bungalows adosados. Más o menos, con separación entre ambas, pero así muy juntas. Los techos de estas casas generalmente eran planos, tenían vigas con travesaños recubiertos con brozas y ramas, sobre las cuales se extendía una gruesa capa de barro y arcilla mezclada con paja, cortada y amasada a golpes. Bien, pues en estas condiciones de estructura, los cuatro paralíticos, los cuatro hombres cogieron al paralítico a cuestas, probablemente accedieron al techo de la casa por la casa colindante, subiendo las escaleras externas que subían a la parte de arriba, accedieron saltando a la casa de enfrente y como el techo era maleable, hicieron un agujero grande, bastante grande, el cual se podía reponer después, no era tanta la tragedia porque eran otros materiales, cogieron cuerdas y descendieron como una especie de polea al paralítico por encima de la casa. El que esto se hiciera posible, mis hermanos, no solo fue porque la estructura lo permitía, no fue el edificio que lo permitió, sino la resolución y el deseo en primera instancia y determinación de los cuatro ayudar al paralítico. Amén. Si hubiera sido otra casa, de la misma manera hubieran mirado la posibilidad, si existiera, para poder entrar. Pero no solo la determinación de los cuatro, sino que el paralítico, escucha bien, se dejó llevar. ¿Ustedes imaginan que el paralítico no se dejara llevar? ¿Ustedes imaginan que el paralítico de cintura para arriba se moviera, diera bandazos, gritos, con las manos les quitara la camilla y hubiera sido imposible acceder arriba de la casa con el paralítico a cuestas, bajarlo hubiera sido imposible? La colaboración del paralítico fue esencial para llevarlo a los pies del Maestro. Amén. Y en ocasiones nos encontramos con este tipo de discapacitados. Te vas a encontrar con personas, hombres y mujeres, que le ofreces tu ayuda al 100%, que intentas ofrecerle todo lo que tienes para ayudarle en su parálisis, para acercarlo al Maestro, pero este paralítico dice no. Y a veces no te dice no, este paralítico te dice sí, pero sus acciones, sus excusas, sus posturas y maneras hacen imposible el transporte a los pies de Jesús. Por tanto, esto se hizo posible, por supuesto, en primera instancia, por la soberanía divina, por la resolución y el deseo y misericordia de los cuatro y la disponibilidad del paralítico de dejar ayudarse. Porque si el paralítico no quiere, se queda en la camilla. La voluntad del paralítico, el deseo de volver a caminar, impulsó y ayudó la misericordia puesta por Dios en estos cuatro valientes. Amén. ¿Entendéis esto? Que esta escena siempre ha sido muy extravagante de visualizar, muy extraña. ¿Ustedes se imaginan? Me dejan rápido, ¿verdad? Ir así despacio, si no, jugamos y nos ponemos. ¿Ustedes se imaginan que aquí en medio del culto estamos predicando y empezamos a escuchar un ruido en el techo?
ruido, empieza a caer tierra, se hace un agujero y vemos una camilla con 4 personas por arriba, la gente cayéndose de tierra en la cabeza, apartándose, ¿qué pasa? Todo el mundo mirando y viendo descender un paralítico aquí en medio del culto, ¿se imaginan? Como mínimo nos pondríamos asustados, uno llamaría a la policía, otro diría, loco, ¿qué estáis haciendo? Y el más prudente y espiritual le hubiera dicho, bueno, te hubieras esperado después del culto y hubiéramos hablado. Es una escena extraña y extravagante. Pero Cristo no reacciona así porque Cristo no eres tú. Y Cristo no soy yo. Y Cristo reaccionó de una manera diferente. Él no vio una temeridad ni una locura. Él solo vio fe. Amén. Donde los hombres vieron locura y donde los hombres pudiéramos asustarnos, salir corriendo, llamar a la policía y llamar locos, Cristo vio más allá. No vio la gravedad de romper una casa, sino que vio la fe que tenía ellos. Amén. Y hoy en día pasa eso. Vemos locuras que cometen cristianos en pos y amor del Evangelio y la gente ve locura, pero Cristo ve fe. Amén. Ve fe. Dice el texto, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús no oyó de su fe. Jesús vio su fe. Jesús no oyó, mira, en la puerta hay unos hombres con un paralítico a cuestas que dicen que como no les dejes entrar, van a romper el techo de la casa y te lo van a traer. Y Jesús, movido a misericordia de lo que iban a hacer y de lo que escuchó que hicieron, dijo, que pasen. No. Jesús no oyó nada, Jesús vio hacer. Amén. Y en vista a lo que vio, dijo que vio la fe de estos. No la escuchó. Amén, amén. Si atendemos el texto con atención, ni en los sinópticos ni este evangelio vemos en ninguna ocasión ni media palabra, ni del paralítico, ni de los 4. No se les escucha hablar, pero es que no necesitaron hablar, porque sus frutos evidenciaron la fe que tenían. Amén. Amén. Cada golpe de martillo en el techo, cada movimiento de cuerda, cada acción era una manifestación de decir en voz en cuello sin hablar que el que estaba predicando en esa casa tenía poder para poder solucionar todo esto. Amén. La fe no se escucha, la fe se ve. Y solo en consecuencia a esos actos de fe y determinación, Cristo contestó a sus acciones y no a sus palabras, Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estas palabras de Jesús no fueron bien recibidas por todos, ya que los detractores de turno, que parece que se pegaban a Jesús y lo perseguían, murmuraban y cavilaban en sus corazones en contra de Jesús. No eran unos cuantos, no eran un puñado, unos escribas, como nos dice solamente Marcos, sino que el Evangelio de Lucas nos da luz al respecto. Fíjense, Lucas capítulo 5, verso 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales, escucha, habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. O sea, de todas las aldeas cercanas y lejanas habían venido los fariseos y los escribas a esa casa a escuchar lo que Jesús decía y hacía. Pero por desgracia no venían a ver y a aprender, no venían a comprobar con un corazón abierto y limpio, venían con el no desde sus casas. Venían con el no en sus corazones. Es imposible, escucha y abre tus oídos para esto, es imposible aprender algo nuevo o mucho menos admitir un error y rectificarlo cuando el no está en tu corazón antes ni siquiera haber escuchado lo que te tienen que decir. Cuando su no está en la cabeza y en el corazón, ya mucho que le puedas hablar no lo va a convencer.
Ni siquiera se lo va a plantear ni lo va a corroborar, porque viene con el no desde su casa. El problema de estos hombres no era analizar las palabras y los hechos de Jesús. El problema de estos hombres no era comprobar si lo que decía ser era verdad. No es que estuvieran en su derecho de comprobarlo, tenían la obligación de comprobar lo que este Jesús, carpintero de Galilea, hacía y decía. El problema es que no venían a comprobar nada, venían a decir no. Aún así, tenemos que admitir que, en base del desconocimiento de las cualidades y funciones del Mesías de la época, porque no se conocía la funcionalidad, capacidad del Mesías en la época, estaba muy disperso, muy confundido. Pero, en base a ese desconocimiento, la acusación de los fariseos y de los escribas estaba bien hecha. Entiéndanme cómo se los digo, estaba bien hecha. Un paréntesis aquí. A Jesús no se le acusa en ningún momento en esta ocasión por llamar al paralítico hijo. Porque si se dan cuenta, y si no se han dado cuenta, lo resalto, le llama al paralítico hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no se le acusa porque lo llaman hijo. En primera instancia no hay mención de decir blasfemia porque lo llaman hijo en el propio texto. Pero el concepto de llamar hijo a una entidad superior, a un maestro que esté por encima, era algo habitual y lo vemos en la tradición del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es más, podemos leer en las Escrituras, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, como el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vemos al apóstol hablando y llamando, no en término hijo biológico, sino como hijo en discipulado, en trato, inferior a Juan en ese contexto. No es de extrañar, lo quería resaltar entre paréntesis. Le acusan porque perdona pecados. ¿Perdón de pecados? Un hombre común. Solo Dios perdona pecados. Está por toda la Biblia. Éxodo 34, Salmo 32. ¿Cuántos textos hay de hablar de que Dios es el único que perdona pecados? Perdón de pecados un hombre, perdón de pecados sin templo, perdón de pecados sin sacrificio, perdón de pecados sin sacerdocio. ¿De qué está hablando? Después de hacer sus sumas y calcular lo acontecido, el resultado no podía ser otro. Blasfemia, dice. Blasfemia tiene que ver con tiene que ver con atribuirle algo que es prerrogativa divina a otra entidad diferente que no sea Dios, en estos momentos a Jesús. Blasfemia, dice. Pero bien, todo esto hubiera estado bien y hubieran acertado completamente si lo que hubieran dicho hubiera sido verdad. Hubieran dicho que este era un hombre normal y corriente. ¿Qué hace este hombre perdonando pecados? Pero es que Jesús no era un hombre, ni es un hombre normal y corriente. Amén. Jesús es el verbo de vida, Amén, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido por las Escrituras. Jesús no es un hombre cualquiera. Amén. Jesús conocía lo que había en sus corazones. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que caminaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué camináis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo primero que debemos entender, que este perdón de pecados no es informativo, escucha bien, no es informativo sino aplicativo. No es informativo sino aplicativo, me explico. No es una información respecto a lo que los pecados de alguien son perdonados. Por ejemplo, imagínate que tú pecas. Y ahora cuando tú pecas yo te predico y te exhorto. Y cuando te exhorto tú rectificas. Yo veo tu rectificación y en base a tu rectificación yo te digo: tus pecados han sido perdonados por el Señor. Estoy utilizando el perdón de pecados en un contexto de información de una tercera persona.
pero no te lo estoy aplicando yo, porque no soy yo quien perdona, sino una tercera persona. ¿Habéis entendido esto? Por ejemplo, tenemos un texto en la Biblia, más de uno, 2 de Samuel, capítulo 2, verso 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí Natán no está perdonando el pecado de nadie, está informando del perdón que ha recibido de parte del Padre. Por tanto, es un informador del pecado de una tercera persona, en este caso, el Dios omnipotente. ¿Hasta aquí habéis entendido? Amén. Pero el perdón que Jesús ofrece no es informativo, sino completamente aplicativo. Él directamente dice: escucha, yo te perdono. Amén. Jesús no estaba informando de un perdón en tercera persona, que era así, por supuesto. Él estaba diciendo que soy yo quien te perdona. Amén. La pregunta que debemos hacernos es la misma que se hicieron los fariseos, y no solo por una vez, sino en varias ocasiones. En el capítulo 7, 48 y 49 de Lucas, vemos otro acontecimiento similar. Dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Nos deberemos hacer la misma pregunta que se hicieron estos hombres: ¿quién es este que perdona pecados? La respuesta es sencilla. La pregunta del quién es fácil contestarla. ¿Quién es? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta, ¿por qué puede ejercer tan exclusiva labor? El propio texto me la da. Amén. Dice la Escritura: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Amén. Jesús sorprende de una manera increíble al autoproclamarse el Mesías prometido, aunque sea entre líneas. Porque aunque no tuvieran el contexto adecuado ni la revelación, al decir que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, al autoproclamarse Hijo del Hombre de una manera singular, estaba diciendo que era el Mesías prometido. Por 88 veces el título de Hijo de Hombre se le atribuye a Jesús en el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 7, verso 13 y 14 de Daniel, vemos las soluciones proféticas mesiánicas respecto a Hijo de Hombre como una labor y un título mesiánico. Pues después de insinuar quién era, les da la información del cómo puede realizar tal labor. Tan sencillo como esto: el Mesías prometido tiene potestad para poder perdonar pecados. Amén. Dice la Escritura en Mateo capítulo 28, verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, toda la potestad le fue dada al Hijo para ejercer todo lo que el Padre quería hacer, incluido el perdón de los pecados. Por tanto, la autoridad del Hijo, la autoridad de Cristo, es tal, dada por Dios, que hasta lo más extremo e inimaginable puede hacer inclusive el perdonar pecados. Debemos entender algo vital respecto a la persona del Mesías. No solo Él es la imagen del Dios invisible, sino que es el brazo ejecutor de este Dios invisible. Lo repito otra vez: no solo es la imagen del Dios invisible, sino que es el brazo ejecutor de este Dios invisible. Por tanto, cuando Cristo tocaba, era el Padre quien tocaba. Cuando Cristo abrazaba, era el Padre quien abrazaba. Cuando Cristo sanaba, era el Padre que sanaba. Y cuando Cristo perdonó, era el Padre quien perdonaba. Amén. Porque todo lo que hacía el Hijo era lo que hacía el Padre. Amén. Déjenme leerles unos versos, esto es importantísimo. Juan capítulo 5, verso 19 al 23 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores
mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre nada juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Amén. Por tanto, Jesús el Nazareno, el Mesías prometido por las Escrituras, tiene toda la autoridad dada por el Padre para hacer maravillas aquí en esta tierra. Inclusive perdonar pecados. Por tanto, en perfecta consonancia con su Padre, el brazo ejecutor del Hijo demostraba las misericordias del Padre por medio de él. Por tanto, cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, por supuesto que se los perdonó él, pero en consecuencia era lo mismo que el Padre se los perdonaba. Amén. Porque él y el Padre uno son. Amén. Amén. He ido muy rápido, pero ¿lo entendéis? Amén. Espero que lo entendáis, porque soy un poco torpe. Tenemos que entender algo que está de fondo y es muy interesante respecto a este acontecimiento milagroso que encontramos en nuestro texto. Y esto es importante ya que tomamos la recta final. Escucha esto, y es que la sanidad del cuerpo y el perdón de los pecados están muy vinculados en las Escrituras. La sanidad del cuerpo físico y el perdón de los pecados están muy vinculados en las Escrituras, por partes. Lo primero que sabemos todos, y que es obvio, es que el pecado tiene una relación directa con la enfermedad del cuerpo. ¿Sí? Sí. El pecado y la enfermedad del cuerpo tienen una relación muy directa. Primera instancia, en relación general con la caída del hombre, y por tanto la caída del hombre propició el desgastamiento del cuerpo, ¿vale? La degeneración del cuerpo en consecuencia de la transgresión de Adán. Eso a modo general. Por otro caso, pecado, ciertos pecados específicos, hay muchos, tienen en consecuencia directa enfermedades causantes. El alcoholismo, la drogadicción, promiscuidad, etcétera, generan en el cuerpo de la persona enfermedades. Tercero, por causa de juicios puntuales de Dios. La persona peca y Dios emite un juicio puntual por causa de ese pecado cometido. En definitiva, el pecado tiene una relación directa con las enfermedades del cuerpo. ¿Hasta aquí bien? Por ende, el perdón de los pecados tiene relación directa con la sanidad del cuerpo. Tenemos que añadir que no siempre es así. Nota aclaratoria, no siempre es así. No todos los casos son iguales. No siempre un pecado genera una enfermedad y el perdón genera una sanidad. No podemos poner esta regla como normativa y general a toda la membresía de las iglesias del mundo. En absoluto, ni tampoco lo vemos en las Escrituras. Pero sí que es un hecho evidente que debemos resaltar. Esto no es algo que debemos resaltar porque lo digo yo, o porque lo dice algún teólogo de renombre, sino porque la propia Escritura vincula la sanidad del cuerpo con el perdón de los pecados. Miren lo que dice el Salmo 103, verso 3. Fíjense la relación. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Isaías 53, 4, verso 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por afectado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Notan? El pecado, el perdón de los pecados, la sanidad del cuerpo, pero vamos a textos que a lo mejor son más familiares. Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de las iglesias y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Amén. Por tanto, creo que está más que claro que la sanidad del cuerpo tiene una relación directa, el perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo están interrelacionados entre sí, aunque no sea una regla que se tenga que aplicar para todos. ¿Entendéis esto? Amén. La creencia de vincular al enfermo
con el pecado la encontramos también por todas las Escrituras. Y no lo digo en un contexto de, ay, mira qué bien, sino al revés, que se equivocan y vemos detalles y rasgos en las Escrituras de personas que se equivocan y generalizan todo esto, atribuyendo la enfermedad al pecado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el libro de Job, vemos en el capítulo 22, verso 5 al 10, dice: por cierto, tu malicia es grande. Todo esto va a llegar a un sitio. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda, estos son sus amigos a Job, sacaste prenda de tus hermanos sin causa, le acusaban, y despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado, ni diste el pan al hambriento, pero el hombre pudiendo tuvo la tierra y habitó en ella. El distinguido a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, en consecuencia a todos estos pecados, los amigos de Job le dicen: por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Relacionaron las tribulaciones de Job con pecados cometidos, pero vemos en las Escrituras como Job no era un pecador, sino un justo, un temeroso de Dios, un apartado del mal. Como rompe este principio genérico a esto. Leemos en Juan capítulo 9, verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como ven, le dice: este ha nacido ciego, o ha pecado él, un pecado y una consecuencia, o un pecado generacional, ha pecado su padre y ha heredado el pecado de su padre. Pero estaban completamente equivocados, porque leemos en Juan 9:3, leemos: respondió Jesús: no es que pecó este, ni es que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Amén. Amén. No solo las Escrituras, sino la tradición del pueblo de Israel. Escucha bien, la tradición del pueblo de Israel así expresa esta relación entre pecado y enfermedad. Rabí Alexander dijo en nombre de Rabí y Yahvé Nabá: un hombre enfermo no se recupera, escucha, esto es importantísimo, dice: un hombre enfermo no se recupera de su enfermedad hasta que todos sus pecados le sean perdonados, como está escrito: quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus enfermedades. El Rabí Ambruna dijo: él entonces, aquel que se le ha perdonado los pecados, regresa a los días de su juventud, porque está escrito: su carne será más fresca que la de un niño, regresará a los días de su juventud, en relación con el perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo. Dicho todo esto, y volviendo al pasaje bíblico, tenemos que decir que en su contexto el pueblo de Israel consideraba a este paralítico culpable de haber cometido pecado, y por eso Dios lo tenía en un lecho. ¿Entendéis esto? Sí. Yo no puedo afirmar ni desmentir si este hombre estaba enfermo por causa de un pecado, porque lo dice. Puede que sí o puede que no. Quizá en este caso así sea. Pero hasta aquí está todo esto entendido. Lo que es apasionante de este acontecimiento es la lección aplastante y magistral de nuestro Señor Jesús. Les dio a estos fariseos de corazón endurecido. Lo primero que Jesús hace es perdonarle los pecados. Y la reacción de ellos es blasfemia. Pero Jesús les contesta de esta manera: ¿qué es más fácil? ¿Decir a este hombre paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levanta, toma tu lecho y anda? La pregunta de Jesús era retórica, porque es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Sabéis por qué? Porque ¿quién puede comprobar que los pecados de este han sido perdonados? Yo puedo decirte: si estás paralítica, tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿y qué? Puede que sí, puede que no, nadie sabe. Por tanto, es más difícil decir levántate, toma tu lecho y anda, que tus pecados te son perdonados. Por tanto, Jesús no se limita a perdonar pecados. Tus pecados te son perdonados. Blasfemia dice, los toma y les da una lección magistral para que veáis que lo que yo he dicho respecto a la eliminación de sus pecados es evidente. Os doy la evidencia que todos vosotros estáis esperando comprobar. Levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Amén. Para que entendáis que la relación del perdón de pecados con la sanidad del cuerpo se hace palpable para que entendáis
entendáis que yo no simplemente soy un vocero o un papanatas que va por ahí hablando cosas que son inciertas. Soy el Mesías prometido de Israel, perdono pecados y sano a los enfermos. Amén. El auditorio se quedó asustado. Los comprometió con una verdad. Aquellos que dijeron no ese día quedaron desgajados del olivo, mis hermanos. Amén. Porque las pruebas eran completamente claras y evidentes. El verbo de vida se había hecho carne y habitaba en medio de su pueblo. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Es apasionante la escritura. Yo creo. 10 minutos más y termino. Todos se aseguraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Contemplaron la mano de Dios poderosa con sus propios ojos. ¿Qué culto tuvieron? Aleluya. ¿Qué culto? Imagínate el culto, que tú estás ahí, Cristo predicando el Evangelio. En medio del, o sea, un bullicio de gente impresionante, la presencia del Señor ahí con ellos. De repente el techo se abre, baja un enfermo por el techo, todo el mundo asustado, todo el mundo, ¿quién es este loco? Pero Jesús ve la fe, sana, un culto de presencia, un culto de milagros, un culto de perdón de pecados, un culto revelándose el Mesías al pueblo. ¿Qué culto tuvieron? Y en consecuencia a este culto y a esto que tuvieron y a los milagros que vieron, dieron gloria a Dios. Amén. De ver qué autoridad había dado Dios a los hombres. Permítanme mostrarles esto, porque no podía pasar de aquí sin mostrarlo. Como en un contexto alejado de la Escritura, en un contexto alejado de la interpretación correcta a la luz del pueblo de Israel, un acontecimiento similar de sanidad se interpreta completamente de otra manera. Un acontecimiento muy parecido. Vemos en Hechos capítulo 14, verso del 8 al 11. Les leo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. ¿Paralítico? Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para haber sanado, lo mismo, un paralítico, un siervo del Señor y fe. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ahora también había gente contemplando este milagro. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, recuerda que están en Listra, no en Jerusalén ni en Capernaum, en Listra con gentiles. Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Amén. Dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dos acontecimientos similares, un minusválido, un milagro y una alabanza de un pueblo. Pero qué diferente, porque mientras que en Jerusalén, en Capernaum, la alabanza al pueblo de Israel en un contexto adecuado, con escritura, se la daba a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres, en la tierra gentil desvinculado de Israel y sin la escritura, la alabanza no se la daban al Dios, sino que se la daban a Pablo, diciendo que era un Dios que se había hecho hombre. Amén, amén. Porque en un contexto desvinculado de la escritura, en un contexto desvinculado del pueblo de Israel, en el 80%, por decir un número de veces, la interpretación será errada. Porque a mucho de nuestro pesar, no el mío ni el vuestro, pero de muchos, el libro no se le dio al gentil, Amén. sino a su pueblo. Amén. Y nosotros, por su misericordia, recibimos de esta gracia. Dicho todo esto, mis hermanos, cuánta información, ¿no? Demasiada, pero
Dicho todo esto, nuevamente vemos a nuestro Señor Jesús obrando de una manera maravillosa, Amén. de una manera prodigiosa, de una manera aplastante, porque nuestro Señor así se mueve. Él comprometía con su verdad y su mensaje. La gloria sea para Cristo. Amén. No solo es juez, también es abogado, Amén. también es sacerdote, Amén. también es cordero. El Señor lo es todo. Amén. Quiero terminar con esto. El decirle tus pecados te son perdonados era confirmar lo que tenía que hacer en breves momentos, como aquel que dice, 1 año, 2, 3. Porque perdonar pecados implicaba que tenía que morir para poder perdonarlos. Amén. Por tanto, cuando Cristo le dijo a este, tus pecados te son perdonados, estaba confirmándole al Padre, a todo el mundo, estaba confirmando a sí mismo que tenía que decir sí al llamado del Señor, subir al Calvario, tomar la cruz Amén. y morir en ella. Amén. El Señor te salvó, te perdonó, pero no le costó, no fue gratis, le costó su vida. Por tanto, yo creo que nosotros, en consecuencia de sus maravillas, quizá no hemos visto a un paralítico bajar del techo y hemos visto aquí al Señor sanando, pero creo que cada uno de nosotros individualmente y todos nosotros en colectivo en la iglesia hemos visto la mano del Señor poderosa obrando con poder en nosotros. Sí, Señor. Amén. Amén, Dios mío. Sí, Señor. Por tanto, rectifiquemos, cambiemos, vivamos en consecuencia y no seamos como Capernaum, sino que seamos como esos cuantos que vieron la gloria de Dios, en consecuencia al milagro que recibimos. Amén. 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 ¿Habéis entendido más o menos? Amén. Vamos a orar unos minutos que se Amén.